Continuamos con nuestro programa y hoy le vamos a dar seguimiento a un tema que iniciamos la semana pasada con la licenciada Michelle Cronenberg, donde hablábamos acerca de esas voces de alerta, cómo identificar ciertas actitudes de depresión o bien ese temor que nos dan a nosotros como de ver a nuestros hijos y de no identificar esas voces de alerta que nos dicen muchas veces a gritos que están frustrados, que están deprimidos, que no saben cómo manejar muchas veces sus emociones. Y ahora con los acontecimientos de los últimos días, pues yo creo que es un tema muy pertinente y que usted tiene que escuchar las recomendaciones que nos trae hoy. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Maureen. Así es. Nos unimos al dolor de muchas familias que han perdido a sus hijos y a sus hijas en estos últimos días debido a diferentes situaciones. Realmente es algo que nos debe preocupar y sí, debemos llamar nuestra atención y estar muy alertas a todas esas cosas que pueden producir o provocar en nuestros hijos y en nuestras hijas una tristeza inmensa que los lleve a tener pensamientos suicidas o inclusive deseos de querer matar a otra persona también. Las manifestaciones de la depresión en los adolescentes realmente son muy visibles porque un adolescente deprimido lo manifiesta y además después de comportamientos de aislamiento, quejas, autocríticas muy duras, inclusive críticas a otras personas o a todo lo que está a su alrededor, es muy posible para nosotros como adultos identificar que hay algo que no está bien. Y yo creo, y como siempre nosotros lo decimos aquí en Mujeres del 2000, ustedes tienen que escuchar esas voces de alertas. Nuestros hijos y nuestras hijas nos dan señales y nos dicen qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces por todo eso que nos rodea o inclusive no le damos la importancia necesaria o una inquietud como madre, podríamos decir, que quizá como no los vemos llorando, no es lo mismo cuando nuestro hijo se cae, se golpea y pega 4 gritos y ¡ay, mamá, me duele! ¿Verdad? No es lo mismo con las emociones. No necesariamente los vamos a ver llorando porque ellos se encierran en el cuarto o van y le comentan a la amiguita o al amiguito. Entonces yo pienso que tal vez con las preocupaciones que tenemos, que si la casa, que si el carro, que si la escuela, que si los estudios, que si el trabajo y todo, entonces donde no vemos algo que sea muy obvio, entonces no nos llama quizá la atención, ¿será eso? Claro que sí, y justamente muchas veces hacemos eso como un mecanismo de defensa. Realmente tener que enfrentar una situación de conflicto o algo que realmente nos pueda perjudicar siempre nos da miedo y como padres puede que nos dé miedo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer realmente cuando veamos que nuestros hijos atraviesan una situación, por ejemplo, como lo hablábamos la semana pasada, la ruptura con el novio o la novia, o peleas con sus amigos o amigas, o inclusive problemas académicos, una baja en las notas o alguna pérdida significativa, ya sea de un amigo, una muerte o de un familiar? Esos son momentos para que estemos más alertas aún. ¿Qué hacer en caso de que nosotros nos demos cuenta de que nuestros hijos están deprimidos? Bueno, número 1, como decimos, prestar atención a esas señales. 2, ojalá buscar el apoyo de un profesional. Realmente, cuando ya hay una depresión, es muy importante apoyarnos en un profesional. También es muy importante acercarnos a los amigos y a las amigas de nuestros hijos. Eso que decían antes, que era mejor traer a los hijos y a los amigos de los hijos o las hijas a la casa. Yo voy con esa política. Así es, eso es una muy buena recomendación. Si nosotros cerramos las puertas, ya sea porque no nos gusta o porque no va con nuestros principios, pero no nos damos el tiempo de conocer a ese muchacho, esa muchacha que está cerca de nuestro hijo y que realmente es la primera línea de influencia, porque en la adolescencia quien va a influir a nuestros hijos y a nuestras hijas son sus amigos, entonces nos vamos a privar de poder conocerlos. Otra cosa que es muy importante hacer es no criticarlos. Cuando nosotros somos críticos y utilizamos ese dedo señalador muy duro que hace que justamente nos lleguen y nos cuenten algo y en vez de escucharlos y esperar a ver qué es realmente lo que ellos quieren de nosotros inmediatamente, es porque vos sos un vagabundo o una vagabunda, o es porque vos no estás poniendo atención, o es porque te fuiste con tus amigos de paseo, eso te pasa. Y si nosotros no escuchamos, ahí justamente es donde se va a dar ese momento en donde no vamos a establecer un vínculo sano y afectivo. Esto es muy importante también. Los y las adolescentes se van a acercar a nosotros en el momento que lo necesiten, no cuando nosotros queramos. Y ahí es uno de los errores más graves. ¿Cómo te fue? ¿Qué es lo que te está pasando? Contame, ¿qué fue lo que te pasó con tu novio o con tu novia? Y ahí, asusando al hijo. Exactamente. Y ahí lo que vamos a inevitablemente recibir es un rechazo. Mamá, yo no quiero saber nada, no me preguntes, eso es cosa mía. Pero en cambio, probablemente en el momento menos
indicado, inclusive esperado cuando estamos haciendo la limpieza o inclusive en medio de una conversación, vemos que se acercan a nosotros, tratemos de evitar y cortar lo que estemos haciendo en ese momento y abrir el espacio de comunicación, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que está pasando. Es lamentable que muchas veces, inclusive en los centros educativos, los mismos profesionales que trabajan con nuestros hijos y con nuestras hijas no nos llamen la atención a nosotros si estamos en casa. Yo creo que es muy probable que cuando hay un accidente muy grave, ya sea el deseo de quitarse la vida o inclusive lamentablemente hacerlo, justamente ya se han dado avisos previos o hasta inclusive dejan notas, escriben diarios, y entonces ahí es donde nosotros debemos percatarnos. Como lo decíamos la semana pasada, una de las recomendaciones más útiles es seamos cámaras vigilantes, no acosemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. A los y las adolescentes no les gusta que estemos encima de ellos, debemos darles su espacio, no ahogarlos, eso sí, estar siempre muy pendientes de dónde están, con quién están, pero para poder saberlo tenemos que acercarnos a ellos. La semana pasada hablábamos de que si realmente uno debía ser amigo o no de sus hijos. Sí, exactamente. Sí podemos ser amigos, pero sí teniendo muy en claro que nosotros somos mayores y que tenemos mucho más experiencia. No me puedo sentar con mi hijo o con mi hija a vivir lo que está viviendo. Yo no me puedo poner al mismo nivel, pero eso sí puedo acompañarlo. Y por medio de mis ejemplos y de la comunicación que yo pueda permitir y abrir, entonces podemos inclusive salvar muchísimas veces una tragedia como la que se ha dado en los últimos días. Sí, que realmente son lamentables y que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y no nos enseña nadie a manejar la frustración. Yo creo que ese sería un tema muy importante que abordemos. Ya lo hemos abordado en otra oportunidad, pero pienso que es interesante que lo retomemos debido a todo lo que está aconteciendo, y lastimosamente tienen que suceder a veces esas cosas para que empecemos a reaccionar. Pero bueno, si algo bueno queda, ojalá sea el reflexionar de toda la sociedad de que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Así es, y prestemos atención cuando hay una manifestación clara de mamá o papá, me quiero morir o quiero matar a alguien. Eso se debe tomar en serio y debemos acudir a un profesional o al centro educativo para buscar ayuda, o al centro de salud, porque hay gente que nos puede ayudar. Y sí, es importante, prestemos atención. Yo creo que ya en lo que va del año, por el momento, si no me equivoco, son 22 muertes, ya sea de suicidio o intento o amenaza. Hagamos algo, de que detengamos esto que está sucediendo. No puede ser posible que cada día mueran más y más personas cuando en realidad tenemos tantos recursos. Escuchemos a nuestros hijos y no tengamos miedo. Si nos dicen algo que nos asusta, mejor consultémoslo, porque ahí podemos ayudar. Claro que sí. El teléfono de la Clínica Cronover, 2283-0278, para que ustedes puedan así hacerle consultas a Michelle. Muchísimas gracias, Un Michelle. placer, Maureen, como siempre. Y nos vamos para donde Nelita ya está acompañada de un montón de pingüinitos. Hoy se vinieron con ella.